Nunca imaginé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo. Siempre fui una persona común, con una rutina monótona y sin grandes sobresaltos. Trabajaba en una fábrica de harina de maíz en Monterrey, una de esas empresas que producen los alimentos que la mayoría consume sin siquiera pensar en todo lo que hay detrás. Mi turno era nocturno, y aunque a muchos les asustaba la idea de trabajar en la madrugada, para mí era casi un alivio. No había mucho de emocionante en mi vida. Mi único propósito era ganar dinero para mantenerme a flote y, sinceramente, no tenía muchas relaciones fuera del trabajo. La fábrica era ruidosa, fría y siempre olía a maíz seco. Me acostumbré a ese ambiente mecánico, sin sorpresas. Pero dentro de ese mundo repetitivo, había una persona con la que, sin planearlo, terminé conectando. Julia era una de las guardias de seguridad. No hablábamos demasiado, pero cuando coincidíamos en los pasillos, intercambiábamos algunas palabras. Siempre tenía un aire despreocupado, como si nada pudiera perturbarla. A veces se acercaba a mi área y platicábamos un poco sobre cosas sin importancia. Chismes del trabajo, problemas con el jefe, cosas así. No éramos exactamente amigos, pero con el tiempo se volvió una de las pocas personas con las que podía hablar sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Pero un día, Julia simplemente desapareció. Al principio pensé que estaba enferma o que había tomado un descanso. Nadie parecía realmente alarmado y yo tampoco le di demasiada importancia. Pero los días pasaron y ella no regresó. Lo que en un inicio parecía una simple ausencia comenzó a convertirse en un misterio inquietante. Entonces, una noche, mientras revisaba mi teléfono en mi día libre, vi algo que me hizo sentir un escalofrío. Era un video publicado en redes sociales donde Julia aparecía, pero no como la persona que yo conocía. No era la mujer relajada con la que solía conversar en el trabajo. Se veía alterada, fuera de sí. Sus ojos reflejaban un terror que jamás había visto en alguien antes. Temblaba, jadeaba y entre sollozos decía una y otra vez lo mismo. Lo vi, Dios mío, lo vi con mis propios ojos. Estaban ahí, amontonados como si fueran basura. Eran niños. Su voz se quebraba, sus palabras se mezclaban con gritos y llanto. Era como si acabara de ver algo tan horrible que su mente no podía procesarlo. En ese momento, sentí que algo se retorcía en mi estómago. Intenté escribirle, llamarla, cualquier cosa, pero nunca respondió. Y entonces, sin darme cuenta, acababa de abrir la puerta a algo que no podría cerrar jamás. Después de ver el video, mi mente entró en un estado de alerta. Intenté decirme a mí mismo que debía haber una explicación lógica, pero no la había. Julia no era de las que inventaban historias, y la desesperación en su rostro era demasiado real. ¿Qué era lo que había visto? Le escribí de inmediato. Julia, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? El mensaje se quedó en visto. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Me metí a su perfil en redes sociales, pero no había actividad reciente, ni publicaciones, ni respuestas a los comentarios. Algo no estaba bien. Los días pasaron y la fábrica seguía funcionando como si nada. Nadie hablaba de Julia, nadie preguntaba por ella. Cuando me acerqué a uno de los supervisores y pregunté si sabían algo, solo me dieron una respuesta indiferente. Debe estar enferma o haber renunciado. La gente no avisa cuando se va. Pero yo sabía que no era así. Con cada hora que pasaba, mi angustia crecía. Algo dentro de mí me decía que Julia no iba a regresar. En mi siguiente día libre, decidí ir a su casa. No podía quedarme de brazos cruzados. Pregunté a un par de compañeros si sabían dónde vivía y logré conseguir la dirección. Tomé un taxi y llegué a una zona de casas modestas, con calles polvorientas y faroles que apenas iluminaban. Toqué la puerta. Nada. Esperé un momento y volví a tocar.
esta vez más fuerte. Nadie abrió. Me alejé unos pasos y observé la casa. No había señales de movimiento dentro, las ventanas estaban cerradas, el auto seguía estacionado en el mismo lugar. Todo indicaba que no había nadie en casa. Fue entonces cuando me acerqué a un vecino que estaba barriendo la banqueta. Disculpe, ¿sabe si la dueña de esta casa está en casa? El hombre me miró con desconfianza y luego negó con la cabeza. No, ya no está. Una camioneta blanca vino por ella y sus hijos hace unos días. Se subieron y se fueron. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Recuerda qué tipo de camioneta? Una de esas de transporte de personal, vidrios oscuros, sin placas visibles. Intenté procesar la información. Julia no tenía familiares fuera de la ciudad. No tenía dinero para mudarse de la noche a la mañana. ¿A dónde se había ido? Se había ido voluntariamente. Nada tenía sentido. Salí de ahí con una sensación de vacío. Volví a revisar su perfil en redes sociales, los comentarios en el video. Y fue entonces cuando encontré uno que me hizo temblar. Pobre mujer, ahora la van a hacer desaparecer. Vio algo que no debía y no lo va a lograr. Y debajo, una respuesta aún peor. Espero que no tenga hijos, porque les harán lo mismo que a los otros. Mi respiración se cortó. Esto no era una simple desaparición. Esto era algo mucho más grande. Mis manos temblaban mientras volvía a leer los comentarios en el video. ¿Qué quería decir esa gente? ¿Cómo podían estar tan seguros de que Julia estaba en peligro? Cada palabra se sentía como un golpe en el estómago. No podía quedarme con los brazos cruzados. Llamé a uno de mis hermanos y le pedí que fuera a mi casa a cuidar a mi hijo. No quería que estuviera solo mientras intentaba averiguar qué había pasado con Julia. A pesar del miedo que me oprimía el pecho, sabía que si no hacía algo, jamás me perdonaría. Regresé a la casa de Julia al día siguiente, pero la escena seguía igual. La casa estaba en completo silencio, como si hubiera sido abandonada de un día para otro. No había indicios de que alguien fuera a regresar. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Decidí probar con algunos de sus conocidos en la fábrica. Alguien tenía que saber algo. Hablé con los trabajadores de seguridad, pero solo recibí respuestas evasivas. Uno de ellos me miró fijamente y con un tono casi amenazante me dijo: «Déjalo así. Si se fue, es porque tenía que irse». Mi piel se erizó. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería con que tenía que irse? Volví a las redes sociales, revisando cada rincón en busca de alguna pista. Pero entonces, las noticias me golpearon con la fuerza de un huracán. 2 días después, un indigente encontró una maleta en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Dentro había partes de un cuerpo desmembrado y las autoridades confirmaron que pertenecían a una mujer. Apenas vi la noticia, sentí que el mundo se me venía abajo. Al día siguiente, confirmaron lo que en el fondo ya temía. Era Julia. Mi estómago se revolvió. Todo mi cuerpo se congeló. La habían matado. Pero lo peor no era eso. Sus hijos seguían desaparecidos. Me aferré a la idea de que tal vez los habían dejado en algún refugio o con algún pariente. Tal vez estaban escondidos, pero la sensación de que algo terrible había ocurrido con ellos no me dejaba en paz. Regresé al video de Julia una vez más. Los comentarios seguían acumulándose. Había cientos, miles de personas discutiendo lo que ella había dicho. Algunos aseguraban que lo que vio era real, que Julia había descubierto una red clandestina de tráfico humano. Otros decían que estaba paranoica, que tal vez estaba bajo los efectos de algo. Pero hubo un comentario que me heló la sangre. Ahora su cuerpo apareció, pero ¿y sus hijos? A ellos nadie los encontrará. Mi visión se nubló. No sabía en qué me estaba metiendo, pero una cosa era segura. Esto no había terminado. No pude dormir esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Julia en el video. La desesperación en su mirada, su voz quebrada repitiendo lo que había visto, y ahora su cuerpo mutilado en una maleta. ¿Qué demonios había descubierto? La noticia de su muerte se esparció rápido en redes sociales. Muchos lamentaban lo ocurrido, pero otros comentarios eran diferentes. Había gente que parecía saber demasiado. Uno decía: esto pasa cuando te metes en cosas que no te corresponden. Otro aún más inquietante: ella sabía lo que había en ese tráiler. No debió decir nada. Pero hubo un comentario en particular que me dejó sin aire. ¿Y sus hijos? Si todavía no los encuentran, es porque los vendieron, como a todos los demás. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. ¿Vendidos? Pasé horas leyendo respuestas, hilos interminables de teorías. Muchos aseguraban que lo que Julia vio no era una simple escena de horror, sino una operación criminal a gran escala. Había nombres de grupos clandestinos, rumores de redes que operaban en la dark web, historias de personas que desaparecían de un día para otro y nunca más se sabía de ellas. Algunas personas decían que Julia había sido marcada para morir desde el momento en que habló, que la gente detrás de esto tenía los medios para silenciar a cualquiera. Pero lo que más me aterrorizaba era la idea de que sus hijos podían estar en manos de estos monstruos. Y entonces me di cuenta de algo aún más aterrador. Nadie hablaba de esto en las noticias, no había reportes sobre el video de Julia. Los medios apenas mencionaban su muerte y no se decía nada sobre su desaparición previa. Era como si alguien estuviera controlando la información, como si quisieran que nadie hiciera preguntas. Esa noche, mientras me recostaba con la vista fija en el techo, sentí un miedo que jamás había sentido antes. Si todo esto era cierto, si Julia había visto algo real, si de verdad operaban redes criminales en las sombras, ¿cuántas personas más habían desaparecido sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿por qué yo estaba empezando a sentir que alguien me estaba observando también? Intenté convencerme de que todo esto eran solo rumores de internet, que la gente exageraba, que no había ninguna red oscura detrás de la desaparición de Julia y sus hijos. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más imposible se volvía. La fábrica donde trabajábamos había olvidado a Julia demasiado rápido. Su ausencia no fue mencionada en ninguna reunión. No hubo preguntas, ni condolencias, ni siquiera un intento de fingir preocupación. Era como si jamás hubiera existido. Eso solo hizo que mi instinto gritara más fuerte. Algo dentro de mí me decía que debía seguir investigando. Volví al video y exploré los perfiles de quienes habían dejado los comentarios más inquietantes. Muchos eran cuentas anónimas, sin fotos, sin amigos, sin actividad previa, pero encontré uno que destacaba, un usuario con un historial de publicaciones sobre desapariciones y tráfico humano. Le envié un mensaje. ¿Qué sabes sobre lo que pasó con Julia? No esperaba respuesta, pero, para mi sorpresa, unos minutos después, la notificación apareció en mi pantalla. Lo mismo que le pasa a todos los que ven demasiado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿A qué te refieres?, pregunté. La respuesta llegó casi de inmediato. Esto no es nuevo. Hay grupos que operan en la dark web, redes que compran y venden personas como si fueran mercancía. Julia vio un transporte, uno de tantos. En esos camiones llevan los pedidos para sus compradores. Mi boca se secó. Pedidos. Niños, mujeres, a veces hombres. Depende de quién pague. Nadie sobrevive después de ver algo así. Mi piel se erizó. Esto era una locura. Pero algo en mi interior me decía que este tipo no estaba mintiendo. Julia había visto algo real, y por eso la habían eliminado. Tragué saliva y escribí la pregunta que me estaba carcomiendo por dentro.
¿Y los hijos de Julia? Esta vez, la respuesta tardó más en llegar, pero cuando apareció, sentí que el estómago se me hundía. ¿De verdad quieres saberlo? Mi mano tembló sobre el teclado. De repente, sentí que me había metido en algo mucho más grande de lo que podía manejar, y por primera vez tuve la horrible sensación de que alguien me estaba observando. Esa noche no pude cerrar los ojos ni un segundo. Cada ruido en la calle, cada sombra en la ventana, me hacía sentir que alguien estaba allí, observándome. El miedo comenzó a volverse físico, una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Pero lo peor fue la culpa, porque en el fondo, yo sabía que esto no era la primera vez que me cruzaba con algo así. Años atrás, cuando trabajaba en un hospital público en Guadalajara, tuve un encuentro que nunca pude olvidar. En ese tiempo estaba desesperado por dinero. Las deudas me ahogaban, y cuando alguien me ofrecía un turno extra o una oportunidad de ganar más, la tomaba sin preguntar. Fue ahí donde conocí al doctor Ortega. Un médico con un currículum impecable, respetado en su campo, con un pasado en los hospitales privados más prestigiosos del país. Pero había algo en él que no cuadraba. ¿Por qué alguien con tanto prestigio elegiría trabajar en un hospital deteriorado, en el sector más olvidado de la ciudad? No lo entendí hasta que me llamó aparte una tarde. Me llevó a un restaurante discreto, casi vacío. Pagó mi comida, sonrió y me hizo preguntas demasiado personales. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto necesitas para no preocuparte nunca más por el dinero? No entendí a dónde quería llegar hasta que soltó la oferta. Te pagaré el triple de eso, dijo, inclinándose hacia mí. Solo necesito que hagas un pequeño trabajo. Y fue ahí donde mi vida cambió para siempre. Ortega me explicó que había un grupo de doctores y enfermeras involucrados en un sistema alternativo, bebés que nacían muertos y eran duplicados en los registros. A una familia se le entregaba un cadáver, a otra se le hacía creer que su hijo había muerto, cuando en realidad seguía vivo. No tienes que hacer nada peligroso, me aseguró. Solo asegurarte de que los papeles cuadren. Quise rechazarlo, lo supe en el fondo, pero cuando puso un sobre con billetes frente a mí, sentí que mi moral se rompía en 1000 pedazos. Esa noche tomé la decisión más oscura de mi vida. Y ahora, años después, me preguntaba si lo que le pasó a Julia y sus hijos era parte del mismo infierno en el que yo había participado. ¿Era posible que esas redes nunca se hubieran detenido? ¿Era posible que yo también hubiera sido parte de algo así? Me levanté de golpe. El miedo que sentía por Julia y su familia ahora se mezclaba con algo peor. La certeza de que tal vez yo también tenía sangre en las manos. Mi mente iba a 1000. No podía evitar preguntarme cuántas veces había mirado hacia otro lado, cuántas veces había ignorado las señales. En aquel tiempo, cuando acepté el trabajo sucio del doctor Ortega, me repetía que no estaba haciendo nada malo. Yo solo manipulaba registros, no lastimaba a nadie. Pero el dinero fácil tiene una forma de cegarte, de hacerte olvidar que hay cosas que no se pueden justificar. Porque la pregunta que nunca me atrevía a hacer era la más obvia. ¿A dónde iban esos bebés? Esa duda me consumía ahora más que nunca, porque si Julia había visto un camión lleno de restos humanos, y si las redes de la Dark Web operaban como decían en los comentarios, ¿qué probabilidades había de que todo estuviera conectado? Un recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una noche, después de terminar mi turno en el hospital, Ortega me pidió un favor especial. No era solo falsificar papeles esta vez. Me llevó a la morgue, donde me entregó una pequeña caja envuelta en una manta blanca. «Llévala a la salida trasera», dijo con su tono de siempre, frío y sin emociones. «Ahí habrá una camioneta negra esperando». No pregunté, no quise preguntar, pero cuando salí por la puerta trasera y vi la furgoneta con vidrios polarizados, supe que estaba en el lugar equivocado. Un hombre salió del vehículo,
Su rostro estaba en sombras, pero su voz sonaba impaciente. Rápido. Le entregué la caja y él la tomó con una frialdad inhumana. No preguntó nada. No verificó el contenido. Solo lo tomó y desapareció en la oscuridad. Cuando regresé al hospital, Ortega estaba esperándome. Sin decir palabra, me entregó un sobre con dinero. 10 veces más de lo que solía pagarme. «Lo hiciste bien», dijo. Esa noche no dormí. Esa noche comprendí que lo que había hecho era irreversible. Y ahora, años después, me atormentaba la idea de que Julia había caído en las mismas garras de ese sistema, que tal vez lo que ella vio en ese tráiler era el resultado de algo que yo mismo había facilitado sin darme cuenta. La sensación de ser observado se intensificó. Alguien sabía que estaba haciendo preguntas. Alguien sabía que estaba removiendo un pasado que debía quedarse enterrado. Por primera vez, me di cuenta de que esto no se trataba solo de Julia. Ahora yo también estaba en peligro. El miedo ya no era una simple sensación. Era una presencia constante, un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Sabía demasiado. Hacía años, cuando trabajaba para Ortega, nunca cuestioné nada, pero ahora entendía que no haber preguntado no me hacía inocente. Y peor aún, alguien sabía que yo estaba recordando. Los mensajes anónimos en mis redes sociales comenzaron como simples advertencias. Deja de hacer preguntas. Hay cosas que es mejor olvidar. Sabemos quién eres. Intenté ignorarlos. Pensé que solo era paranoia. Hasta que una noche, mientras caminaba hacia mi casa después del turno, sentí un escalofrío en la nuca. Era la sensación inconfundible de ser seguido. Aceleré el paso. Miré de reojo. Nada. Doblaba una esquina cuando el ruido de un motor rugió detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, mi cabeza latía con un dolor insoportable. Mi boca estaba seca y el aire olía a humedad y metal. Intenté moverme, pero mis manos estaban atadas detrás de mí. Estaba en una habitación oscura con el rostro cubierto de sudor y sangre. Alguien estaba allí. Escuché el sonido de una silla arrastrándose. Una voz ronca rompió el silencio. Siempre hay alguien que quiere jugar al héroe. El terror me paralizó. «¿Qué quieres?», logré decir con la boca seca. El hombre soltó una risa áspera. «Sabes demasiado y la gente como tú tiene 2 opciones». Sentí que se inclinaba hacia mí. La primera es cooperar. Mi estómago se revolvió. Sabía lo que significaba cooperar. Volver a ser parte del sistema, seguir sus órdenes, convertirme en un engranaje más de la maquinaria que destruía vidas. ¿Y la segunda opción?, pregunté con voz débil. La respuesta llegó en un susurro helado. «No te preocupes. En ese caso ni siquiera te enterarás de cuándo termina». Un escalofrío me recorrió la espalda. No había escapatoria. Era eso o la muerte. Y sabía que, si me habían traído hasta aquí, era porque ya habían decidido por mí. Me dejaron en esa habitación durante horas, o tal vez días. No lo sé. Perdí la noción del tiempo, del hambre, del sueño. Hasta que, un día, la puerta se abrió. Me arrojaron al suelo de un callejón oscuro, y entonces entendí que mi vida ya no era mía. No podía hablar, no podía decir nada, porque si lo hacía, ellos vendrían a terminar lo que habían empezado. Después de aquella noche, nunca volví a ser el mismo. Me dejaron en ese callejón como si fuera basura, pero no sin antes asegurarse de que entendiera su mensaje. Si abría la boca, si intentaba huir, no solo yo pagaría las consecuencias. Sabían dónde vivía, sabían que tenía un hijo. Esa noche, cuando finalmente logré arrastrarme hasta casa, cerré todas las puertas y ventanas. Apagué el teléfono, desconecté internet, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Me quedé despierto hasta el amanecer.
temblando, tratando de convencerme de que todo había terminado, que me habían dejado ir. Pero entonces recordé algo. Antes de que me soltara, aquel hombre me susurró una última advertencia al oído. Mantente alejado de la dark web. Fue entonces cuando entendí que todo esto iba más allá de Julia, más allá de lo que había visto en aquel tráiler. Toda esta red de horror tenía un lugar donde operaba en las sombras y era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Pasé días en estado de shock, sin salir, sin hablar con nadie, pero había algo que no me dejaba en paz. Los hijos de Julia. Nadie los había encontrado. Nadie preguntaba por ellos. Era como si jamás hubieran existido. No podía quedarme con los brazos cruzados. Encendí mi computadora con los dedos temblorosos y seguí las instrucciones de los comentarios que había leído antes en el video. Me adentré en la dark web y lo que encontré me quitó el aliento. Subastas, fotos borrosas de niños, edades, descripciones, ofertas en criptomonedas. Mi piel se erizó. Seguía bajando en la página, el sudor resbalando por mi frente. Cada imagen era peor que la anterior. Pero entonces mi sangre se congeló. Ahí estaban los hijos de Julia. Sus rostros aparecían en una lista junto a otras decenas de niños y debajo de sus nombres una fecha límite. Faltaban menos de 48 horas para que alguien los comprara. Mi cuerpo entero se paralizó. Esto no era una teoría conspirativa, no eran rumores de internet, era real. Y si no hacía algo ahora, los hijos de Julia desaparecerían para siempre. Pero lo peor vino unos segundos después, porque justo cuando me decidí a actuar, mi pantalla se apagó y un mensaje apareció en letras rojas sobre fondo negro. Te advertimos que no volvieras. La pantalla se quedó en negro. El mensaje seguía ahí como una sentencia de muerte. Te advertimos que no volvieras. Sentí un nudo en la garganta. Mi piel se erizó. No estaba solo. Me quedé congelado frente a la computadora, esperando que algo pasara. Esperando que, en cualquier momento, alguien tocara la puerta. O peor, que la tiraran abajo. Pero no ocurrió nada. Nada en absoluto, y eso lo hizo aún más aterrador. Apagué la computadora de inmediato y me alejé del escritorio como si el simple hecho de estar cerca pudiera ponerme en peligro. Me estaban observando, sabían que los estaba buscando, pero lo peor de todo era saber que los hijos de Julia seguían ahí, esperando que alguien los salvara, esperando que alguien hiciera lo que su madre intentó hacer antes de que la callaran para siempre. Me repetí una y otra vez que no había nada que pudiera hacer, que si intentaba meterme más en esto, yo sería el siguiente en desaparecer. Pero entonces, una idea me cruzó la mente. ¿Y si ese mensaje en mi pantalla no era solo una amenaza? ¿Y si era una advertencia real? Encendí la computadora una vez más, pero esta vez lo hice con más precaución. No entré a la dark web, no revisé nada sospechoso. Solo busqué en las noticias. Lo que encontré hizo que mi estómago se revolviera. La subasta ya no estaba disponible. Las imágenes, las descripciones, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Intenté buscar más información, no encontré nada. Era como si todo hubiera sido borrado del mundo digital en cuestión de segundos. Como si alguien supiera que yo los había encontrado. Ese día entendí algo. Esto no era solo un grupo de criminales operando en la dark web. Era algo más grande, más profundo. No era algo que se pudiera denunciar. No era algo que pudiera resolverse con una investigación. Porque esto era un sistema tan bien organizado que nadie que se acercara demasiado vivía para contarlo. Apagué la computadora por última vez. Esa noche dormí con una sola certeza en la mente. Yo ya estaba muerto. Solo que todavía no lo sabían.